Argentina Unida, Argentina Presidencia. La lectura puede ser entendida como experiencia social que contempla tanto al lector, al texto, como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción, acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora sus autores tienen la palabra. (8:31) y arrancamos en este micro de la editorial universitaria. Hoy otro de esos placeres que podemos darnos, no solamente charlar con Carmen Santander, docente, investigadora, formadora, una referente de nuestra universidad, docente emérita también, sino a través de ella a hablar de Marcial Toledo. Así que ahí más que interesante. Y está en línea la doctora Carmen Santander, a quien agradecemos muchísimo este tiempo. Carmen, buenos días, ¿cómo está? Alicia Rivas la saluda desde la radio de la universidad. Buenos días, Alicia, es un placer conversar con vos. Muchas gracias por este tiempo. Y decíamos, el placer primero poder charlar y también poder destacar ese reconocimiento de nuestra universidad como docentes eméritas, en este caso el suyo, y adentrarnos en esta obra. En principio, arrancamos por ahí. ¿Cómo vivió ese reconocimiento a su trayectoria, a su aporte, a su presencia en nuestra universidad? Bueno, en realidad no hay nada más que agradecimientos, digamos, por un reconocimiento a una larga trayectoria en toda la universidad, porque yo trabajé en artes, me inicié en artes, en humanidades en simultáneo, trabajé en la Secretaría General de Extensión, en el área de acción educativa, en el programa de capacitación no docente, es decir, de pronto viene a la memoria en esos momentos todos los recorridos que uno hizo a lo largo de su vida académica. Por lo tanto, está muy lleno de emotividad, digamos, ¿no? Y lo que va quedando también, ¿no? Esas huellas que... Sí, además ver a los jóvenes ocupar los lugares de uno, hacerse cargo, poner el cuerpo en cada instancia que la institución necesita, porque si una cosa nosotros, y esto digo nosotros porque es compartido por un gran grupo de docentes, fue siempre poner por encima de cualquier interés individual el interés colectivo y el interés institucional. Además es muy interesante cuando uno se corre, ¿no?, de algunos espacios y puede mirar en perspectiva esas luchas, esas batallas, esas búsquedas y quienes han ido sumándose a lo largo de todas esas trayectorias, ¿no? Y cómo se van, como usted dice, poniendo el cuerpo ahí también, ¿no? Sí, es que las instituciones requieren de que uno no solamente piense en un crecimiento individual, sino por encima de todo, ayudar a los demás. Cuando uno logra ciertos méritos y ciertos lugares, ayudar a que otros también lo alcancen. Para mí, por lo menos, ese siempre fue mi objetivo, no solamente para mí, sino para los demás y para la institución fundamentalmente. Porque en la medida en que nosotros logremos nivel académico de excelencia, eso redunda en beneficio institucional. Carmen,
ya habrá tiempo para volver sobre eso, sobre lo que ha trabajado, sus proyectos de investigación y demás, pero ahora estaría bueno que nos ayude a recuperar, algunos conocer, porque algunos van a, tal vez a partir de esta charla, conocer a Marcial Toledo. Lo presenta en el libro como juez, director de publicaciones, librero, participante activo en asociaciones culturales, un hombre de su tiempo y de su época, digamos, ¿no? Exactamente. Y me parece muy interesante que podamos recuperarlo. Estuvimos ahí espiando algunas de las obras más que conmovedoras, además, la de Marcial Toledo. Sí, en realidad un hombre prototipo de la modernidad, y hoy tenemos la posibilidad de mirarlo desde la posmodernidad. Ajá. Desde esa mirada, digamos, hoy de todos los sólidos se desvanece en el aire frente a una figura intelectual, digamos, con postulados de base muy firmes, una figura que podríamos llamar hoy un gran promotor cultural. Ajá. Porque por eso se marca eso de la figura polifacética, ¿no? De librero, juez, no sin pocas dificultades, porque como sabemos bien en el mundo de los libros, de la cultura en general, todo se realiza a pulmón, entonces en esa época estamos hablando a partir de la década del 60, 70, 80, el retorno a la democracia. Marcial Toledo era juez federal al momento del golpe militar del 76 y es dejado cesante, como él decía siempre, por los diarios, es decir, él se entera por los diarios porque primero filtran la noticia antes que le llegue el telegrama a él, digamos, de su censura, diríamos, ¿no es cierto? Y él estuvo muy agradecido a la democracia cuando posteriormente al 83 a él lo vuelven a restituir como juez federal y posteriormente va a ser el primer presidente de la Cámara Federal de Misiones. Pero en simultáneo era un inquieto intelectual porque creaba grupos, fundaba revistas, compartía, digamos, con Olga Zamboni, con Raúl Novao, con Rosita Escalada, con mucha gente, digamos, las inquietudes, pero desde una mirada diferente a lo que habían sido de pronto otras iniciativas. Él creía que como autor de provincia tenía que tener un diálogo de pares con la centralidad porteña, porque bien sabemos que, y esto hay manifestaciones, digamos, respecto de otros autores y de la crítica literaria central, que para poder ser conocido y leído había que escribir en Buenos Aires. Entonces esto él asume esto de la marginalidad, ¿no? Lo que implica la marginalidad. Ellos asumen todos ellos, porque también Olga ha dejado muchísimos escritos sobre el tema, ¿no? Eso es lo importante rescatar. ¿Por qué nosotros decimos que es un autor más que un escritor? Es decir, más allá está presente la figura de autor en términos de Foucault, diríamos, ¿no? Porque son instaladores de discursividades. Ellos reflexionaban sobre la poesía, reflexionaban sobre el campo cultural, reflexionaban y escribían, digamos, sobre lo que era ser un escritor en Misiones. Entonces, esa producción tan prolífica que no solamente se termina, digamos, con la publicación de libros literarios, hace que uno los rescate. Y este año se cumplen 30 años de la muerte de Marcial Toledo, ¿no? En agosto se cumplió 30 años. Para mí, Marcial Toledo fue un proyecto inconcluso. Él abordó distintos géneros,
casi todos prácticamente, pero muchos de ellos han quedado como inéditos. Han quedado libros, yo que tuve la oportunidad y tengo la oportunidad, está todo digitalizado, pero de tener los manuscritos y todo su archivo, acceder a su archivo, quedaron muchos libros preparados, es decir, como la última versión, el último testimonio previo a que pase a imprenta, ¿no? Y de eso quedaron varios libros, quedaron planes de nuevas obras, donde estaban definidos, por ejemplo, qué cuentos iban a ir o qué poesías. Habían obras de teatro, o sea que su producción es inmensa, pero yo siempre digo que se murió muy joven y que podía haber dado muchísimo más a la literatura nuestra. Carmen, pensaba un poco también en el trabajo, en este texto que estamos compartiendo, Marcial Toledo, un proyecto literario, intelectual de provincia, y esto que dice, ¿no? Lo que estaba ahí en proyecto, ¿y qué estaba en proyecto? Si uno recupera esos textos, esos recorridos, eso que fue dejando Marcial, ¿qué es ese proyecto literario inconcluso? Es un proyecto creador, es decir, un conjunto, una masa textual que define ideológica y políticamente desde la escritura lo que son sus textos, lo que es su escritura, su concepción de la escritura. Todo eso es un proyecto creador, un proyecto literario intelectual de provincia. Es decir, no es el abordaje de una obra en particular donde uno pone la lupa y mira y cuenta y no, es ver cómo circulan esos textos. Eso es lo interesante de acceder a los archivos. Uno puede ver cuando uno hace el inventario toda la circulación que ha tenido un texto. Es decir, vos tomás, por ejemplo, el cuento La tumba provisoria desde su manuscrito original y luego los distintos testimonios. Por ejemplo, cómo circuló en revistas, cómo circuló cuándo, en qué revistas, cómo circuló en diarios, hasta... nosotros decimos el último testimonio, que sería la voluntad del autor, que el texto ya no se modifique y demás, porque también uno ve las modificaciones en ese transcurrir, ¿no es cierto?, que pueden sufrir los textos, hasta el libro definitivo que contiene ese cuento. Por ejemplo. Y poder verlo así es muy interesante, ¿no? Es como esa interesante. Cocina de taller que decía Olga Zamboni. Exactamente, es la cocina de la escritura. Por ejemplo, yo te puedo decir que uno, habiendo recorrido todos esos textos y los distintos testimonios, Marcial Toledo no era un escritor que realizaba muchas correcciones sobre los manuscritos, porque él tenía una concepción, él era un gran lector, ahí uno detecta también sus lecturas, ¿no? Él era en las manifestaciones, él era un gran lector de Alberto Girri, un autor argentino de la generación del 40. Y Girri hablaba de la casa en la mente, es decir, vos pergeñás todo y cuando está todo, recién lo escribís, ¿no? Y bueno, y eso se ve en Marcial. A lo sumo hay algunas transformaciones, algunas sustituciones como de puntuación, o por ejemplo, algo que era muy común en la vanguardia argentina de comienzos de siglo, puntualmente el manifiesto ultraísta o Martín Fierrista, que decía que había que sacar esos trebejos ornamentales, esas adjetivaciones del modernismo, de Rubén Darío, ¿te acordás cuando estudiábamos eso? Entonces, saca los adjetivos y le da una gran fuerza
de intencionalidad, fuerza ilocucionaria, decimos nosotros, a los sustantivos. Leía algunas de las cosas que aparecen también en este proyecto que lo dirige o lo dirigía usted, creo que todavía, que es el de los territorios literarios, ¿no? Sí. Y allí él hablando, dialogando, interpelando la colonización cultural, esto que decíamos, lo de asumir la marginalidad y en ese círculo vicioso del que habla, que a veces la marginalidad también retroalimenta la marginalidad. Claro. Y el compromiso del intelectual, digamos, más allá de que hasta discute con ese término, digamos, ¿no? Sí, permanentemente está poniendo en discusión todo. Lo que él decía es que no hay que regodearse, hay que asumir la marginalidad por los factores que él señala, que en este momento no te puedo explicitar todo, digamos, pero que tienen que ver con nuestro enclave geopolítico, las posibilidades de que exista una crítica literaria, estamos hablando hace muchos años atrás, etcétera, hasta nuestros consumos culturales, digamos, cómo consumimos. Exactamente, entonces, pero que no hay que estar regodeándose y justificando la mala escritura en la marginalidad. ¿No? Que la escritura es un trabajo esforzado. Yo no soy intelectual, decía él, pero era un intelectual, es decir, es un juego que hace de palabras para mostrar, en definitiva, que la intelectualidad está presente, permanentemente está mirando, digamos, los hechos, las situaciones, y bueno, sienta permanentemente posición frente a todo, ¿no? Si vos tomás el libro Inventario sin Luna, bueno, que es fue publicado en la primera década de la democracia, vas a ver la vigencia cuando él toma determinados personajes que son como estereotipos propios de las sociedades contemporáneas. Y la vigencia que tiene eso, ¿no? En una mirada crítica. Totalmente. Pensaba también en los poemas y en algunos espiaba hace un rato una crítica a la televisión o una descripción y uno puede decir la actualidad que tiene gran parte de lo que se plantea allí. Y sí, porque ahora no será la televisión, esa caja boba, pero están todas las tecnologías nuevas, ¿no es cierto? Totalmente. Y pone en discusión, queremos pensar sobre esto, tenemos algo para decir sobre esto. Y además los contextos para decir, digamos, ¿no? Porque claro, exactamente. Tan mediados, tan interferidos por todas estos artefactos, estas tecnologías, lo que cuesta es escucharse, digamos, ¿no? Que también lo plantea en algún término. Si nos escucháramos, capaz que no estamos diciendo lo mismo, ¿no? Exactamente. Sí, en realidad, digamos, de pronto escuchamos, pero no interactuamos, ¿no? Podemos escuchar como un sonido que es percibido, digamos, pero de ahí a que haya una percepción, es decir, no solamente un sentido puesto en juego, sino además todo el proceso intelectual de la comprensión y de la interacción no existe. Entonces, todas estas cuestiones son motivo de discusión. Carmen, y pensaba también usted hablaba de un poco de este círculo en el que él no solamente escribió, sino que además, entre comillas, impartió justicia, digamos. Es muy impresionante dimensionar eso, y en lo que puede implicar también a un intelectual de esa época, con ese nivel de compromiso y en ese nivel de otras búsquedas, ¿no? Porque hoy tal vez es muy difícil encontrar un juez con un perfil así. Bueno, en realidad, un juez que le siguió los pasos y que es una figura intelectual, no sé si sigue escribiendo literatura, pero que tuvo, digamos, mucho contacto con él, es el juez Moreira, el Manuel Moreira. Él
el Que es doctora en integral, que fue antropología, digamos, además, claro, ¿no? magíster, el primer magíster en antropología Sí. social, y él quedó en el lugar de Marcial. Ujú, ujú. No, sí, es muy interesante cómo se entrecruzan ahí. Allí hablaríamos de lo interdiscursivo, Sí. los entrecruzamientos de géneros y de discursos diferentes, Ujú, ¿no? Lo jurídico con lo literario, por ejemplo, ujú. ¿no? Con la producción literaria. Es muy interesante ver, por ejemplo, que así como Marcial definías previamente el plan de sus libros, están escritos, Ujú. digamos, los planes, algunos, Ajá. que son los que encontramos también, ¿no? Así él establecía como un plan para emitir sentencia. Ujú, ujú. Yo revisé algunas sentencias, encontré muy poquitas porque después él pasa a la Cámara Federal y cuando ya hay otros mediadores, ahí Ujú. ya no es la escritura de él solamente. Claro. También había un plan, Ujú. es decir, va planteando cómo se va dando el proceso judicial Qué y en ese plan. en su producción literaria, digamos, ¿hay Sí, rastros de ese discurso jurídico o de ese universo en el que hay... siempre estás, cuando vos pensás que tiene tanto arraigo, si se quiere, en lo Sí. social, en lo, eh, sí, en los avatares Ujú. de toda nuestra región, digamos, sí hay, pero se van colando así con los filtros propios de lo literario, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Semióticamente hablando. Sí. Carmen, además, bueno, la invitación, decíamos hoy, la idea de este espacio es también que nuestros oyentes y nuestras oyentes se vayan con esa sensación de que vayan a buscar el material y aprovechen el fin de semana para encontrarse con este autor, en este caso, y con su producción. Para quienes no la conocen, ¿por dónde podrían empezar, digamos, no? Bueno, mira, nosotros les invito porque es Ujú, abierto. ujú, Nosotros, nuestro proyecto de investigación, que pertenece al programa de semiótica de la Facultad de Humanidades, nosotros tenemos una página propia que se ujú. llama autoresterritoriales.com. Allí el lector ávido puede encontrar de varios autores Ujú, que ya hemos podido subir textos literarios. ujú, Y al mismo tiempo hay crítica, por supuesto, vos viste que ujú. hay ebook, Sí. pero además también hay informes de investigación, hay tesinas de Ujú, licenciatura y de maestría, hay entrevistas, porque nosotros acá en Misiones, cuando hacemos investigación también tenemos que ir armando como un archivo, porque no es que encontramos en un lugar claro. todo. Nosotros recorremos diarios, recorremos las librerías, recorremos las bibliotecas personales, es Ujú, decir, todo lo que se ha conseguido y se ha armado es en función del aporte de muchísima gente. Y en ese recorrido también hemos hecho muchas entrevistas a gente que ha sido integrante de los grupos, ujú. pero también gente que ha sido acompañante, que integraba los grupos, pero que no escribía literatura. Y eso también es muy interesante, porque es una mirada, es un observador participante con una mirada diferente Ujú, ujú. a quien es un activo productor literario, ¿no? Entonces, es un mundo al que uno puede acercarse para tener, digamos, una visión, y particularmente también pueden leer algunas obras Ujú. literarias, porque uno de los problemas mayores es que la producción aquí generalmente es agotada y no se vuelve a editar.
Sí. Nuestra máxima aspiración en el futuro sería poder hacer una gran antología de la literatura, ¿no? Qué interesante. Y bueno, sí. Así que ahí... no alcanza la vida para todo. Se necesitan otros cuerpos, decimos nosotros a veces. Sí, somos muchos, pero cada uno está metido en su autor, en su proyecto, usa los insumos de los demás, dialogamos, debatimos, pero no alcanza, porque hay mucho para hacer. Esto que dice me lleva un poco... y quiero decir algo más. Sí. Al mismo tiempo, como es un tema el lugar donde tenemos que ir dejando los archivos, ya sean digitalizados o materiales, nosotros firmamos un convenio porque nos pareció un lugar muy accesible al público en general. Firmamos un acta de trabajo, un protocolo de trabajo con la Junta de Estudios Históricos. Entonces nos han dado un lugar allí para que cobijemos toda la biblioteca de literatura misionera y regional, porque hay de Paraguay, de Brasil, de Formosa, de toda la región, pensando en términos transnacional. Está la biblioteca de Olga Zamboni referida a ese tema que nos ha cedido la familia, y además todos llevamos nuestros libros ahí, porque no hay mejor lugar que el libro al que pueda acceder el público. Claro. ¿No es cierto? Y como en el museo se realizan visitas guiadas, todavía no hemos podido abrir por una cuestión de la pandemia en este último tiempo y por los recursos que necesitamos todavía para ir poniendo a punto. Se está haciendo un trabajo de catalogación previo al ingreso a patrimonio de Junta, ¿no? Carmen, bueno, nos quedamos entonces ahí mirando y siguiendo los recorridos que nos propone autoresterritoriales.com, que es el sitio que está mencionando, y uno puede ingresar por Marcial Toledo y hacer ese recorrido, o hacerlo a través de la opción de Olga Zamboni, de Rodolfo Nicolás Capacho, Lucas Braulio Areco, Raúl Novau, Hugo Amable. Así que bueno, es más que interesante, está muy lindo el sitio, hay que decirlo, es muy amigable además, diríamos, ¿no? Así que... Esa es la idea. Y que responda a criterios, digamos, de lo que nosotros pensamos que es la literatura, ¿no? Totalmente. Carmen, algo muchas gracias. Rizomático. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias también por esta invitación, y les dejamos a nuestras oyentes que exploren y que bueno, que se encuentren, que se sorprendan con la producción, en este caso, de Marcial Toledo. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Ahí hablábamos con Carmen Santander, la doctora Carmen Santander, docente investigadora de nuestra universidad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Está jubilada ella, fue reconocida como docente emérita hace muy pocas semanas, y en este caso presentándonos a Marcial Toledo, este juez que además escribió, se concebía como un escritor de su tiempo y de su época, y les dejamos la invitación de lo que pudimos ir como rescatando. A mí me parece re interesante para arrancar, a mí, ¿no? 20 poemas feos, y ahí empezar de a uno recorriendo, y en autoresterritoriales.com se pueden ir encontrando con parte de su obra. 8:59. Esto fue un espacio cedido a la editorial de la Universidad Nacional de Misiones para la difusión y promoción de producciones de investigadores, docentes y artistas misioneros. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales, REUN.